Buenas tardes, yo soy Víctor Manuel y les doy la bienvenida a una nueva historia entre amigos. Espero que la disfruten. El testamento era claro. Para obtener la posesión de la enorme, valiosa y céntrica propiedad de mis abuelos y antes de ellos de todos mis ancestros, debía habitarla sin interrupción por un año, contando a partir de la fecha de lectura del documento. De lo contrario, sería entregada en donativo a la universidad donde a duras penas pude terminar mi carrera para que sea convertida en museo universitario. Vaya manera de desperdiciar recursos en inútiles obras de altruismo. Quien necesitaba esa propiedad era yo. La escuela que se rascara con sus uñas. Yo tenía mis propios y gravísimos problemas económicos. El notario, como antiguo amigo de la familia, me sugirió que no burlara las disposiciones del testamento y me cambiara ese mismo día porque sería observado para que a la menor falla pudieran disponer del edificio. Así que a regañadientes regresé a casa de mis envidiosos papás por mis escasas posesiones y me instalé en la enorme casona que tanto había odiado y temido en mis 25 años de existencia. Al entrar sentí de nuevo la aprensión que vivía cada vez que mis padres me obligaban a visitar a mis abuelos, asco por todo lo antiguo, por todo lo que significaba todo aquello para mi tendencia inmadura de creer que poseía la verdad absoluta y desprecio ante las, para mí, desproporcionadas manifestaciones de ternura de aquellos seres que buscaban siempre agradarme y que yo rechazaba de la manera más detestable. Y temor por la sombría brutalidad de todo lo que estaba en casa y que me rodeaba. Ellos siempre me hacían la misma pregunta, que yo respondía con frialdad y sarcasmo. Me preguntaban cuándo volvería a visitarlos, y yo sabía que lo hacían porque me amaban y era el único nieto que tenían, y no me habían visto crecer por la necedad de mis papás e intentaban, que me acercara más a ellos, estar más en mi vida. Ahora estaba solo en aquella casa de casi 2000 metros cuadrados de compleja y hermosa construcción, llena de costosos muebles y obras de arte y sentí miedo. Tal vez el rechazo se debía a que siempre viví cosas extrañas en cada uno de sus rincones y siempre sucedía. Sentía miradas donde había oscuridad, escuchaba mi nombre al vagar por la infinita penumbra de los salones y habitaciones, o creía ver que los retratos de familiares que no tenía la menor idea de quién se trataba, me miraban y sonreían a mí. Y entonces corrí espantado a los brazos de mis papás, que inmediatamente daban por terminada la visita. Y escapábamos de ahí con la promesa de no volver jamás, pero tarde a temprano los pésimos hábitos de despilfarro de mis padres, que por cierto yo heredé, nos traían de vuelta pidiendo nuevos préstamos que jamás pagarían. Y mis abuelos lo sabían, pero aún así, sin reproches y con amor, apoyaban y callaban. Desde la primera noche la estancia fue terrible. Me recluí en la habitación más cercana a la puerta principal para escapar en cuanto algo sucediera. Todo lo malo que pudo haber sucedido, sucedió. Los perros que cuidaban el exterior y que ahora eran mi responsabilidad no dejaron de ladrar y correr como desquiciados, asomándose por las ventanas con el horror reflejado en la mirada, como si me advirtieran algo. Y el viento resonó por las ventanas del piso superior que había olvidado cerrar y que ahora en la noche obviamente era lo último que pensaba hacer, y no dormí en medio de voces y susurros reales o imaginarios, pero igual de espantosos, y las esculturas, por Dios, las esculturas. Pero qué necesidad de tirar fortunas
en esculturas que sugerían presencias que parecían cobrar vida y alterar su posición ante mis sentidos porque sí, sabía que cobraban vida cuando no las veía y hacían burla de mi miedo. Odiaba salir de mi trabajo y regresar a mi nuevo hogar. Cada uno de mis compañeros y amigos me miraba compasivamente al despedirse. Y los pensamientos más grotescos se hacían presentes cuando me aproximaba a la hermosa reja que se abría cuando llegaba y se cerraba con terribles ruidos de metal contra metal que sonaban como lamentos y risas macabras que me acompañaban hasta el techo del portal donde dejaba mi automóvil. Estaba seguro. Las cortinas se movían cuando dirigía la mirada hacia ellas, como si, no sé, furtivos personajes vigilaran o cuidaban mis pasos al llegar, pero empezaba a verlo como algo cotidiano, pero jamás me acostumbré. Mi salud resentía por las emociones vividas día a día en aquel lugar. Con el tiempo lo que era solo temor se convertía gradualmente en una mezcla de miedo y remordimiento por no haber nunca procurado la compañía de mis abuelos y privarlos del amor que tanto necesitaban. Y sentía como un castigo todo lo que experimentaba en ese momento. Y no sé, dejé de comer con regularidad. Y padecía de fuertes dolores de cabeza por las pocas horas de sueño y cada vez estaba más débil y podía concentrarme menos. Pasados 6 meses en tales condiciones, todo este tiempo comenzó a cobrar factura. Y ahora estaba la amenaza de ser despedido por mis constantes fallas laborales y mi desesperante situación económica creada por mi tendencia de aparentar gastando más de lo que ganaba, pero todo cambió aquella mañana de domingo. Los 4 gigantescos perros guardianes que custodiaban la propiedad amanecieron inmóviles en un rincón alejado del patio, con una mueca de profundo dolor. Los miré por un largo tiempo antes de reaccionar y llamar a su veterinario para que me guiara sobre qué hacer con ellos. Entré en la casa, tomé mi teléfono y busqué el contacto del médico cuando creí escuchar voces en la parte trasera del casco de la casona, pero ¿qué iba a saber? Siempre escuchaba voces y sonidos por todas partes, así que, igual que siempre, las ignoré. Al terminar la comunicación escuché un cristal que se rompía y sentí que la piel de mi nuca se erizaba. Hasta hoy las presencias no habían interferido con los objetos, pero ahora parecían hacerlo, y por instinto comencé a retroceder hasta la puerta principal, donde me quedé petrificado observando el enorme espejo de la recepción, mientras un dedo invisible escribía con residuos de carbón en su superficie, con una preciosa caligrafía. Sube los escalones y entra en la habitación del fondo del pasillo izquierdo. Apenas leía una palabra, esta se borraba de inmediato y al terminar corría hacia la parte superior, pero lo pensé mejor y me escondí detrás de la columnata que sostenía la doble escalinata y esperé. A los pocos segundos pude ver a 5 sujetos en pasamontañas que se comunicaban a señas mientras avanzaban, aguzando el oído para saber dónde me encontraba. Estaban dispuestos a todo y sabía que lo conseguirían, venían por mí. Al agruparse en el centro de la sala para tratar de decidir quién iría a cada lugar, una fuerza extraña levantó lentamente la costosa alfombra y tiró de ella con tal violencia que los 5 fueron levantados y con sus cuerpos girando en el aire aterrizaron primero sus cabezas en el mármol impecablemente blanco y entonces, como pudieron, se levantaron y dispararon hacia todos lados con el pánico dibujado en sus rostros, y entonces temí que un proyectil perdido impactara conmigo cuando el brazo de bronce de una antigua escultura se flexionó para que con su mano
alcanzar a desviar uno de esos proyectiles evitando que acertara en mí. Como pude, me arrastré a la parte de atrás de un par de macetones que adornaban la parte superior de la escalinata, donde pude apreciar sus movimientos sin ser por lo pronto detectado, profundamente arrepentido por no esconderme donde me indicaban las presencias de la casa. A los pocos segundos, uno de los maleantes subía los escalones y al llegar a la parte superior me vio. Y justo en el momento de intentar gritar para avisar a los demás, una ligera cortina se desprendió de su sitio y voló hasta él, enredándose en fracciones de segundo en su boca, y un dragón de acero que hasta el momento era solo un adorno de remate de columna, cobró vida y latigó su cola escamosa y sujetó sus manos, arrastrándolo hasta un pequeño cuarto de servicio donde misteriosamente guardó silencio. Quise escapar, pero bajando apenas el tercer escalón, el rostro de uno de los gigantescos cuadros de mis ancestros abrió mucho los ojos y de forma demasiado enfática, a señas, me indicó que guardara silencio, que esperara. Y pasados algunos segundos me indicó que avanzara despacio y me escondiera debajo de los escalones. Justo después de hacerlo apareció uno de los sujetos que con insistencia me buscaba, derribando cuanto encontraba a su paso, y al acercarse a donde me encontraba, un susurro apenas audible para mí me indicó que corriera a la chimenea y que me escondiera dentro de ella, en la parte superior. Así que, siguiendo las indicaciones, pasé frente al sorprendido maleante, quien de inmediato me siguió resbalando y cayendo de bruces para estrellarse en un sillón. Se levantó inmediatamente, pero ya no me vio, y por instinto se acercó a la chimenea y al pretender asomarse al interior, una palada de hollín acertó en su cara, cegándolo por completo y dificultando su respiración, en el momento en que una figura humana casi transparente emergía del antiguo carbón y portando un par de gruesos trozos de leña semiconsumida, hicieron una fiesta de descargas en todas las zonas del cuerpo del infortunado hasta que fue noqueado por un fuerte golpe que casi lo giró 180 grados, dejándolo inmóvil sobre un tapete de lana que, arrastrándose silenciosamente, lo llevó debajo de un sillón, ocultándolo a la vista, mientras los fragmentos de carbón que habían caído al piso se agrupaban y regresaban a la chimenea, en el momento en que la inconfundible voz de mi abuelo salía de esta, dándome un mensaje que hizo un nudo en la garganta. Hola, hijito. Somos tus abuelitos y estamos muy felices de tenerte en casa. No nos temas. Te amamos profundamente y te cuidaremos siempre junto con toda la familia que habita con nosotros en esta casa que ahora es tuya. Sal de ahí y corre a la cocina y escóndete en la despensa, pues los otros tres están a punto de subir del sótano y te van a ver. La cosa se va a poner fea. Ya ves cómo es tu abuela. Ahora corre, hijito, corre. Corrí como me lo indicaban, pero al hacerlo cometí el error de tirar una pequeña mesa, con lo cual avisé dónde me encontraba. Arrecié el paso, pero los tres me vieron y fueron detrás de mí, y en el instante en que entraron en la cocina, una lluvia de utensilios cayó sobre ellos y una pesada mesa se volcó a sus pies, la cual ágilmente evitaron, y entonces una flecha de bronce, arrojada por un cupido de plata ubicado en la mesa de la recepción, voló por enfrente de sus rostros y casi acertó en el hombro de uno de ellos. A pesar del profundo pánico que sentían, la ambición o quizá el más puro instinto de supervivencia, corrieron tras de mí y rodearon la isla cuando un terrible sonido congeló la sangre en sus venas. Los poderosos y estridentes ladridos de los 4 imponentes perros que momentos antes yacían sin vida en el patio, ahora se aproximaban a la ventana y destruían los cristales con el impulso de sus enloquecidos cuerpos y entraron volando,
cayendo sobre ellos, y en ese momento comenzó una lucha feroz por escapar cuanto antes de aquel lugar. Los perros los castigaban, mientras los aterrorizaban con sus miradas extraviadas, y en el momento en que dos de las bestias traían a sus cómplices inconscientes, arrastrados a sus pies, comprendieron que les daban tregua para alejarse. Así que en ese momento los cargaron y se alejaron en su vehículo de carga, espantados de la propiedad ante la mirada vigilante de aquellas bestias. Los 4 animales se acercaron a mí, que, delirando del miedo, no intenté escapar. Y me sorprendí al sentir sus secas narices empujándome suavemente hasta el salón de recepciones, donde me encontré con una multitud de presencias que estaban alrededor de mis abuelos, los cuales me veían con una infinita ternura mientras daban la vuelta para perderse lentamente por los interminables pasillos de la casona, y al final pude sentir la mano de mi abuela que rozaba mi húmeda mejilla surcada por las lágrimas, cuando mi abuelo me mostró un documento que redactaron semanas antes de partir, que indicaba que quedaba liberado de la condición de habitar la casa por 1 año. Y con su voz me indicó que la casa era mía y que ahora podía venderla, que estaban felices de haber coincidido conmigo por estos 6 meses y que ahora podían descansar en paz. No lo podía creer, se irían para siempre, y en medio de un llanto que salió de lo más profundo de mí, caí de rodillas y les rogué que no me dejaran solo, que estaba arrepentido de rechazarlos toda mi vida y que jamás dejaría mi nuevo hogar, que jamás los abandonaría. En ese momento los 2 avanzaron hacia mí y nos fundimos en un fuerte abrazo que restauró todas las heridas del pasado, y lloramos juntos. Desde ese entonces convivo con ellos, comprendiendo quiénes son y lo que ahora significan en mi vida, esperando el momento futuro de pasar a la eternidad en casa con los seres que ahora amo infinitamente. Gracias por escuchar esta historia. Y como siempre, que descansen.